Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy quiero centrarme en la monstruosa fortaleza de Angband, el bastión principal del Señor Oscuro Morgoth. Habéis sido muchos los que me habéis pedido que explorase en profundidad la historia y los secretos del bastión oscuro de Morgoth. En consecuencia, he reunido toda la información disponible en el Silmarillion y he añadido algunas reflexiones sobre su arquitectura, su función en la guerra contra los Valar y la oscuridad que impregnaba cada uno de sus negros y colosales muros. Antes de adentrarnos en el tema de cómo era Angband, creo que es importante ubicar cómo surge esta fortaleza. Angband, cuyo nombre en Sindarin significa mazmorra de hierro, fue la fortaleza de Morgoth en la primera edad de la Tierra Media. Su historia es clave en la lucha entre las fuerzas del mal y los pueblos libres, desde su construcción hasta su eventual destrucción en la Guerra de la Cólera. Angband fue construida en la primera edad por Morgoth, antes conocido como Melkor, como una fortaleza secundaria para proteger su dominio en la Tierra Media. Su ubicación estaba en el extremo norte, bajo la cordillera de las Ered Engrin, montañas de hierro. Originalmente, la principal base de poder de Morgoth era Utumno, una fortaleza mucho mayor y más antigua. Sin embargo, tras la Guerra de los Poderes, los Valar destruyeron Utumno y capturaron a Morgoth, pero Angband quedó en pie, custodiada por su lugarteniente Sauron. Cuando Morgoth regresó a la Tierra Media, tras su liberación de los Valar, hizo de Angband su nueva base, fortificándola y erigiendo sobre sus puertas los 3 picos de Zangorodrim, que vomitaban cenizas y fuego, ocultando el cielo y convirtiéndola en un lugar de terror. Tras la huida de los Noldor de Valinor, Morgoth inició una serie de guerras desde Angband para destruirlos. Sin embargo, los elfos lograron cercar la fortaleza en lo que se conoció como el Sitio de Angband, un bloqueo que duró casi 400 años. A pesar de ello, la fortaleza nunca estuvo completamente aislada, pues las montañas de hierro impedían un cerco total. Finalmente, Morgoth rompió el asedio con la Dagor Bragollach, batalla de la llama súbita, donde lanzó ríos de fuego y hordas de orcos contra los elfos, desmantelando su línea defensiva. Más tarde, en la Batalla de las Lágrimas Innumerables, Morgoth aseguró su supremacía en el territorio, aniquilando a sus enemigos y sometiendo a muchos pueblos a su dominio. Dentro de Angband, Morgoth criaba orcos en cantidades incalculables, albergaba los Balrogs, liderados por Godmog, y desarrollaba nuevas criaturas de terror como Glaurung, el primer dragón. Además, en sus mazmorras torturó a prisioneros como Maedhros, quien fue colgado de Zangorodrim hasta ser rescatado por Fingon. La dominación de Morgoth llegó a su fin con la Guerra de la Cólera, librada por los Valar, junto con los elfos de Aman y los Edain. En esta batalla final, los ejércitos de Morgoth fueron destruidos y Angband fue asaltada. Zangorodrim fue derribado y la fortaleza quedó en ruinas. Morgoth fue capturado y arrojado al vacío intemporal, poniendo fin a su reinado de terror en la Tierra Media. Con la destrucción de Angband se selló la primera edad. La caída de esta fortaleza marcó el fin del dominio absoluto del mal en la Tierra Media hasta la ascensión de Sauron en las edades posteriores. Una vez explicada la historia y puesto el contexto de Angband,
procedo a leeros unas breves descripciones que recogió Christopher Tolkien en El Silmarillion sobre este oscuro enclave. Bajo Ered Engrin, Morgoth cavó un gran túnel que salía al sur de las montañas, y allí levantó unas puertas poderosas. Pero por sobre estas puertas, y aún detrás de ellas hasta las montañas, apiló las torres tonantes de Zangorodrim, hechas con las cenizas y la lava de los hornos subterráneos, y las vastas escorias de la apertura de los túneles. Eran negras y desoladas y sumamente altas, y de sus cimas salía un humo oscuro y hediondo que manchaba el cielo septentrional. En estos otros párrafos describe brevemente las mazmorras y la defensa natural de Angband. Tras los muros de Ered Engrin al oeste, donde retroceden hacia el norte, Melkor edificó otra fortaleza contra posibles ataques desde Valinor, y cuando regresó a la Tierra Media, como se ha dicho, habitó en las infinitas mazmorras de Angband, los infiernos de hierro. Tampoco era posible mantener la fortaleza de Morgoth rodeada por completo, porque las montañas de hierro, en cuyas enormes laderas curvas se alzaban las torres de Zangorodrim, la defendían por ambos lados y eran impenetrables para los Noldor a causa del hielo y la nieve. Ante las puertas de Angband, una desolación de inmundicias se extendía hacia el sur por muchas millas hasta la ancha planicie de Ardgalen. En este otro párrafo se nos describe la caída de Angband. Así se puso fin al poder de Angband en el norte, y el reino maldito fue reducido a nada, y de las profundas prisiones una multitud desesperanzada de esclavos emergió a la luz del día y contemplaron un mundo que había cambiado. Sobre los ejércitos de Morgoth que moraban en Angband, el Silmarillion nos relata lo siguiente. Y detrás de ellos venían los ejércitos negros de los orcos en multitudes que los Noldor no habían visto ni imaginado jamás. Los orcos, que se multiplicaban en la oscuridad de la tierra, crecieron en fuerza y en ferocidad. Y el oscuro señor de todos ellos los inflamaba con deseos de ruina y muerte. Muy por debajo de las estancias en ruinas de Angband, en cuevas que los Valar habían olvidado en la prisa del ataque, los Balrogs, que aún acechaban esperando el regreso del señor, se levantaron ahora con rapidez. Con todos estos datos sacados del Silmarillion, proceso ahora a narraros una descripción propia no canónica, pero respetuosa con la obra de Tolkien, sobre cómo considero que podía haber sido Angband en la primera edad de la Tierra Media. Angband, la fortaleza oscura de Morgoth, se alzaba como la encarnación del terror y la desolación. Situada en las profundidades de la Tierra Media, esta colosal ciudadela permanecía oculta tras la infranqueable barrera de las montañas de hierro. Originalmente concebida como un puesto defensivo en el norte, Angband terminó convirtiéndose en el epicentro del poder maligno, la morada de Morgoth y la fuente de innumerables calamidades que azotaron Beleriand durante la Primera Edad. Cuando Morgoth, el más poderoso de los Valar caídos, retornó a la Tierra Media tras su huida de Valinor, reforzó Angband y la transformó en su principal bastión. Desde allí extendió su influencia, desatando guerras y conflictos que marcaron la historia de elfos, hombres y enanos. La fortaleza estaba protegida por profundos túneles, innumerables torres y murallas inexpugnables, convirtiéndose en una prisión de sombras y fuego, donde se gestaban las más terribles criaturas al servicio del Señor Oscuro. El acceso a Angband era un desafío imposible. Sus puertas, ocultas en la roca y resguardadas por poderosas defensas, solo podían ser abiertas por aquellos que servían fielmente a Morgoth. Sobre la fortaleza se alzaban los colosales picos de Zangorodrim, 3 montes artificiales que Morgoth erigió con sus propias manos cuando regresó a la Tierra Media tras su fuga de Valinor.
Estas cumbres de roca negra y escoria humeaban sin descanso, arrojando densas columnas de humo y gases pestilentes que oscurecían los cielos. Ninguna luz natural alcanzaba las tierras circundantes, y bajo su sombra, las llanuras de Anfauglith y Dorda Edelot se extendían como un yermo maldito, donde la vida apenas podía afianzarse. Solo criaturas malignas y esclavos condenados se arrastraban por aquellos desiertos de ceniza y piedra calcinada. Las puertas de Angband, conocidas como las puertas de hierro, eran formidables moles de metal negro, diseñadas para resistir cualquier asedio. Altas como montañas, forjadas con los encantamientos más oscuros de Morgoth, eran el umbral hacia un reino de tinieblas. A su alrededor se apostaban legiones interminables de orcos, trolls y criaturas de pesadilla que guardaban celosamente la entrada, listas para rechazar cualquier intento de incursión. Solo cuando Fingolfin, alto rey de los Noldor, desafió a Morgoth, las puertas de Angband se abrieron para dar paso al dueño de la oscuridad, quien descendió para enfrentar al elfo en un duelo legendario. Dentro de la fortaleza, un interminable laberinto de túneles y cavernas se extendía en todas direcciones. Las galerías eran angostas y sofocantes en algunos puntos, amplias y abismales en otros, siempre impregnadas de un aire cargado de azufre y descomposición. Las paredes, talladas en la roca viva y reforzadas con hierro negro, estaban grabadas con runas de poder oscuro, vestigios de los antiguos conjuros de Morgoth para someter a su voluntad a quienes osaran penetrar en su dominio. La luz en Angband no provenía del sol ni de la luna, sino de antorchas de fuego fatuo que brillaban con llamas de color esmeralda y carmesí. Sus destellos trémulos proyectaban sombras distorsionadas que danzaban sobre las paredes, como si fueran espectros encadenados a la voluntad de Morgoth. En los pasillos resonaban los ecos de pasos apresurados, los gritos de prisioneros torturados y el constante retumbar de los martillos en las forjas, dando testimonio del incesante trabajo en el corazón de la fortaleza. El centro de Angband era la sala del trono de Morgoth, una cámara de dimensiones titánicas, cuyos techos apenas se distinguían en la penumbra. Inmensos pilares de roca oscura, gruesos como árboles milenarios, sostenían la bóveda de la sala, y en sus bases se esculpieron figuras grotescas que representaban la sumisión de sus enemigos. En el extremo más alejado se alzaba el trono de Morgoth, una mole de piedra y hierro forjada en el mismo abismo, donde se modelaron sus primeros ejércitos. Desde aquel asiento de poder, el dueño de la oscuridad dirigía sus legiones, urdía sus conspiraciones y contemplaba con desprecio el mundo exterior, anhelando el día en que toda la Tierra Media cayera bajo su dominio. En las profundidades de Angband se encontraban las mazmorras y las cámaras de tortura, espacios donde la desesperación y el horror reinaban sin tregua. Prisioneros elfos y hombres languidecían en celdas de piedra, encadenados y privados de toda esperanza. En estos oscuros corredores, Morgoth infligía tormentos impensables a sus víctimas, doblegándolas hasta que sus voluntades se quebraban. Fue allí donde Maedhros, hijo de Fëanor, sufrió su largo cautiverio, suspendido por una muñeca sobre un abismo en la ladera de Zangorodrim, hasta que fue rescatado por Fingon. También en estos salones de tormento, Húrin fue maldecido a presenciar, mediante visiones impuestas por Morgoth, la tragedia de su propia familia, sin poder hacer nada para evitarla. Las forjas de Angband eran una de las más temibles maravillas de la fortaleza. Ríos de magma serpenteaban a través de cavernas interminables, alimentando hornos donde se fundía el hierro maldito con el que se forjaban armas, armaduras y artefactos de guerra. Fue en estos hornos donde nacieron los primeros dragones, entre ellos Glaurung,
el padre de los dragones, una bestia de fuego y destrucción que sembraría el caos en la Tierra Media, y donde más tarde nació Ancalagon, el Negro, el mayor dragón de la Tierra Media. Orcos, esclavos y sirvientes de Morgoth trabajaban sin descanso, supervisados por capataces crueles y sin alma, cuyos látigos resonaban en la penumbra, asegurando que el flujo de armas para la guerra nunca cesara. Angband también era el hogar de innumerables criaturas de pesadilla. En sus salas y barracones habitaban ejércitos de orcos y trolls, siempre listos para la batalla. Más allá de estos, en las cavernas más profundas, los Balrog, demonios de fuego y sombra, aguardaban la llamada de su maestro. Liderados por Gothmog, el más temible de su raza, estos espíritus caídos eran la personificación del terror en combate, capaces de arrasar ejércitos con su furia. Finalmente, en las insondables simas de Angband, yacían los pozos de la oscuridad donde Morgoth realizaba sus experimentos más blasfemos. Criaturas deforme y bestias inenarrables nacieron en estos pozos, engendros de la corrupción del dueño de la oscuridad. Algunos jamás emergieron, confinados en la penumbra hasta el fin de los tiempos. Otros, como los dragones y los licántropos, fueron enviados a sembrar la destrucción sobre el mundo. Así era Angband, el epicentro de la oscuridad en la Primera Edad, un bastión maldito cuya sombra se extendió por toda la Tierra Media, dejando cicatrices imborrables en la historia de los elfos y los hombres. Solo tras la Guerra de la Cólera, cuando los ejércitos de Valinor marcharon contra Morgoth, la fortaleza fue finalmente arrasada, su dueño encadenado y desterrado más allá de los confines del mundo. Pero las leyendas de su horror sobrevivieron, recordando a las generaciones futuras que, en los días oscuros, Angband fue el corazón del mal. Desde su bastión, Morgoth lanzó ataques devastadores contra los pueblos libres. La Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, marcó el inicio de la caída de las fortalezas élficas en el norte, cuando ríos de fuego emergieron desde las entrañas de la tierra y consumieron los campos y bosques de Beleriand. Posteriormente, la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables, consolidó el dominio de Morgoth sobre la región, llevando a la desesperación a los elfos y hombres que osaron enfrentarlo. No obstante, Angband no era invulnerable. La profecía hablaba de un día en que el poder de Morgoth sería derrotado, y este presagio comenzó a cumplirse con la llegada de Eärendil, el marinero. Con la ayuda de los Valar, una gran flota descendió sobre la Tierra Media en la Guerra de la Cólera, la última gran contienda de la Primera Edad. Los ejércitos de los Valar sitiaron Angband, derribaron sus murallas y aniquilaron a las hordas de Morgoth. Finalmente, el Señor Oscuro fue capturado y expulsado del mundo, sellando así el destino de su fortaleza maldita. Tras la destrucción de Angband, sus ruinas se perdieron bajo las aguas y las sombras, convirtiéndose en un recuerdo de la maldad que alguna vez dominó la Tierra Media. Aunque su legado de terror quedó impreso en la historia, la esperanza renació con la caída de Morgoth y la llegada de una nueva era para los pueblos libres. Como reflexión final, comentar que a diferencia de Angband, que era una fortaleza brutal y caótica, Barad-dûr, el bastión de Sauron en la Segunda y Tercera Edad, representaba un orden oscuro y metódico. Donde Angband era un abismo de terror primordial, Barad-dûr era un monumento a la dominación absoluta. Mientras Morgoth sembraba el caos con su inmensa fuerza y su odio implacable, Sauron tejía su dominio con astucia, engaño y una organización implacable. Ambas fortalezas fueron la cúpula del mal en sus respectivas eras, pero la diferencia fundamental entre ellas radicaba en la naturaleza de sus amos.
Morgoth era la corrupción encarnada, el deseo de destrucción sin medida. Sauron, en cambio, ansiaba el control absoluto, una voluntad que buscaba someter a todos a su servicio. Y con esto termina mi vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, yo he disfrutado mucho aprendiendo sobre esta terrible fortaleza. Suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo y comentar todo lo que consideréis correspondiente. Estaré encantado de responder a todos vuestros comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.